Bien, vamos a trabajar con GeoGebra, pero esta vez vamos a trabajar no en el GeoGebra del plano cartesiano, eso lo veremos en la segunda clase que tengamos de esto la semana subsiguiente. Así que vamos a borrar el teclado y también vamos a cambiar el sistema y vamos a poner solamente los dibujos. Voy a cambiar la apariencia y voy a poner solamente que voy a usar geometría en la apariencia. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Se cambió el sistema y ya no aparece la forma de los pares ordenados, no aparece el sistema cartesiano, sino que aparece solamente plano, como si estuviéramos en una hoja. Y vamos a ir haciendo algunas cosas. Primero voy a hacer un polígono. Dice polígono. Dice, selecciona todos los vértices, luego el primero nuevamente, si uno quiere hacer, después dice polígono regular, pone 2 puntos, luego el número de vértices. Vamos a hacer un polígono sencillo de 4 y lo vamos a hacer regular primero para que lo veamos bien. Entonces dice 2 puntos, luego el número de vértices. Entonces voy a poner 2 puntos, 1, 2. Y ahora me pregunta, número de vértices, 4. Dije que iba a ser de 4. Lo marqué, OK. Y ahí apareció la figura, el polígono regular de 4 lados. Como es regular, todos los lados son iguales y resultó ser un cuadrado. Fíjate que hay 2 lados que están en azul y dos ángulos, 2 vértices que están en azul y 2 vértices que están en negro. Los en azul son aquellos que iniciaron la figura, por tanto ellos son como los centrales. Si los llegáramos a borrar se echaría a perder la figura. Y ahora, como estamos haciendo una homotesia y necesitamos una figura y un centro de homotesia, voy a punto, voy a crear un punto, lo marco el punto ahí, ahora voy al plano y lo marco ahí. Ahí está mi centro de homotesia. Y ahora para dibujar, ¿qué dije yo que se hacía? Que se marcaba el punto y se tiraban líneas por todos los vértices. Entonces voy a ir a línea recta. O podría ser también semirrecta, ya, pero va a depender. Y siempre es preferible con recta. Voy a marcar entonces 2 puntos. Ahí está la recta. Voy a marcar 2 puntos. Ahí está la recta. Voy a marcar los 2 puntos, siempre se marca el centro y el vértice que quiero. Voy a tomar la figura y la voy a correr un poquito para que se vea bien. ¿Ya? Y ahora voy a ir a razón de homotesia y voy a hacer aquí, fíjate bien en cuál estoy en el orden, acá. Yo ya las tengo separadas por si acaso, razón homotesia. Y me dice homotesia, selecciona objeto, luego el centro de homotesia y la razón. Este es el objeto que lo hace homotesia, ese es el centro de homotesia, la marco y ahora le pongo el factor o la razón. Por ejemplo, 2. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me creó una nueva figura de razón 2, que está al doble de distancia y que además los lados se hicieron el doble de grande. ¿Ya? Podríamos ver otra cosa, por ejemplo, en vez de 2, podríamos haber decidido hacer otra razón. Entonces voy a ir a homotesia, marco la figura, marco el centro y le pongo factor 3. ¿Qué pasó con esa figura? Fíjate, está más lejos. Y ahora hicimos una que está al triple de distancia, es decir, la distancia de ahí a ahí, multiplicado por 3 me da esa distancia de ahí. De ahí a ahí, esa distancia la multiplico por 3 y me llega allá. Acuérdate que si estás en papel tienes que hacerlo con regla y multiplicar y saber el valor de donde tienes que marcar nuevo. Y si mido los lados, me doy cuenta que en el cuadrado que está acá, también al hacer la homotesia de factor 3, los lados nuevos son 3 veces más grandes. Pero ¿qué pasa si en vez de querer hacer más grande quiero multiplicar por una razón, pero decimal?
Voy a poner 0,5. Veamos, deja poner 0,5. Colocamos 0,5, dice no. Ah, es que en el sistema norteamericano en vez de coma se pone punto. Veamos si es por eso. Efectivamente. ¿Qué pasó con la figura ahora? Fíjate que la figura no quedó aquí, sino que quedó acá. ¿Y cómo será si es 0,5 si medimos la distancia al original? Y luego medimos la distancia que hay ahí, nos vamos a dar cuenta que es la mitad, porque 0,5 es la mitad. Y si medimos el valor del lado, nos vamos a dar cuenta que en el nuevo cuadrado, el lado también va a ser la mitad del original. Eso pasa siempre, con cualquiera. Hagamos otra homotesia más. Marcamos la figura, marcamos el centro, pero será con cualquier tipo de decimal, por ejemplo 1,5, 1.5. Recuerda que debe poner punto en vez de coma. Ah, es más grande que 1, así que la figura queda para allá. ¿Y qué pasa si pongo 0, lo vi con 0,5? ¿Qué pasa si lo hago con 0,2, por ejemplo? 0.2. Ahí mira que quedó cerca. Y es mucho más chico. Interesante, ¿no? ¿Y qué pasaría si trabajamos con otro tipo de números, por ejemplo, número negativo? Por ejemplo, -1. Oh, la figura se nos corrió para el otro lado. Y si medimos, tal vez nos encontraríamos con más de alguna sorpresa. Mira lo que estoy haciendo ahora. A medida que se acerca el punto, el centro con la figura, también en el otro lado, y estamos manteniendo la razón, que era -1. ¿No es cierto? Te das cuenta que la distancia que hay de aquí al centro es la misma que hay de aquí a ese punto de allá.